Entonces las dos salidas son las que se miden. Y1 es igual a H1 y Y2 es igual a H2. ¿Sí? Aquí lo representamos como dos ecuaciones distintas. Y1 es igual a H1, que es esta ecuación. Al multiplicar esta fila por esta nos da Y1 es igual a H1. Y al multiplicar este por este nos da Y2 es igual a H2. Pero, pues puede haber combinaciones lineales incluso de los estados. Como salidas, por ejemplo. Imagínense que nuestros tanques en realidad no son dos tanques, sino es un solo tanque con una interfaz líquida. Aquí tenemos, ¿verdad?, agua y aceite. ¿Okay? Sabemos aquí que esta altura, vamos a llamarle H1, a esta altura le vamos a llamar H2, de los niveles, ¿verdad? Estamos alimentando aquí agua y aceite. Agua por un lado y aceite. ¿Okay? Bueno, si ustedes ponen un solo medidor acá, a medir la presión hidrostática total, aquí vamos a suponer que aquí hay un medidor que mide toda la columna hidrostática del agua y el aceite, pues entonces la salida va a ser una combinación lineal, ¿verdad?, de los dos niveles, K1 por H1 más K2 por H2. Esto lo voy a representar de manera matricial, donde K1 y K2 pues están en función de las densidades, ¿no? De las densidades del agua y el aceite. Entonces aquí tenemos que ahora nuestra ecuación es K1, K2 por X1, X2. Ahí está. Entonces fíjense cómo las salidas pueden ser, más bien las salidas se definen en función de lo que están midiendo. ¿Sí? No hay una regla para decir, la salida de este sistema debe ser esta siempre. No es cierto, ¿no? O sea, tenemos que relacionarlo con la parte física, dependiendo de lo que significa nuestro sistema. Aquí en este ejemplo vemos que la salida no es una variable de estado, no es 1, 0 ni 0, 1, ¿verdad? Sino es una combinación lineal de los dos. Yo no conozco cuánto vale H1, no conozco cuánto vale H2, solo conozco la presión en el fondo, que es una combinación lineal de las dos. ¿Sí? Esta combinación lineal de aquí, pues la representamos de manera matricial, pero puede haber algunas ocasiones en que las salidas pues son funciones no lineales de los estados. Por ejemplo, supongamos que la salida fuera x1 cuadrado más x2 al cuadrado, ¿verdad? En este caso, ya no se puede representar de manera lineal. Aquí pongo un desigual, ¿no? Ya no se puede. La salida entonces tendríamos que representarla en forma de una función h de x, y esta función puede ser una función no lineal, ¿sí? O cualquier función, incluso esa función de aquí podría ser una función h de x también, que es una función lineal. Así que así es como determinamos la ecuación de la salida. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Y esto lo comento porque recuerden que para los que ya están un poquito más avanzados, el diseño de observadores depende de cuál es la salida que están midiendo. Para el mismo sistema, ese mismo sistema puede ser observable para una salida que midamos, pero para otra salida que estemos midiendo no. Entonces, por eso tenemos que saber qué es lo que queremos estimar y qué es lo que estamos midiendo, y para hacer la prueba de observabilidad. En este ejemplo, pues depende, ¿no? Depende de dónde quieran colocar su sensor. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, y si hay alguna pregunta, se lo comentan por ahí al doctor Me Ronay. parece que tenemos una pregunta de Eduardo Cortés. Ronay, que mencione su institución para saber si nos ven desde China, incluso. Sale, pues. No, de hecho, tenemos tres estudiantes de Colombia que también están en el curso, ¿no? Ahora, esa era Adriana Aguilera. Saludos, Adriana. Bueno, entonces, por ahí,
Buenas tardes. Eduardo Cruz tenía una pregunta. Buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? ¿Me Sí, escuchan? buenas tardes. Sí, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que todo me presento. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, estudiante de doctorado. Muchas gracias por la invitación. Mi pregunta es respecto a lo que decía el doctor de las salidas. Sí. ¿Siempre debe verificar que haya independencia lineal de las salidas? Porque, ¿qué pasa si, o sea, mi pregunta puntual es, ¿siempre hay que verificar que haya independencia lineal de las salidas para poder hacer la estimación o puede generarse una dependencia lineal? Gracias. Sí, de nada. No, digamos, la dependencia lineal o independencia lineal no tiene, digamos, en este caso ninguna influencia. Es decir, para determinar la salida de un sistema es básicamente lo que tú estás midiendo. No sé si me explico. En el ejemplo de los tanques, tú puedes tener un medidor de nivel en el tanque número 1, tu salida sería esta de aquí, la del inciso A. ¿Sí? Olvídate del medidor en el tanque 1, tú solamente tienes un medidor de nivel en el tanque 2, tu salida es esta. ¿Sí? La del inciso B. Si tú tienes un medidor que mida los dos niveles, uno para el tanque 1, otro para el tanque 2, pues la salida es esta. Si te das cuenta, las salidas son independientes en el ejercicio C. En este caso, si tu intención es estimar los niveles, no tiene caso, ¿verdad? Porque tú conoces los dos niveles. Pero probablemente te interese que este modelo matemático lo puedas tú utilizar para detectar problemas o fallas en el actuador que alimenta el tanque número 1. Entonces, tú puedes medir los dos niveles, ¿sí? Y modificar tu modelo matemático aquí y ponerle en esta ecuación de arriba más un término que te represente la falla en el actuador, por ejemplo. ¿Sí? Un poquito más adelante vamos a ver el propósito de los observadores. Los observadores, por lo general, tenemos en mente de que son para estimar estados no medibles. Es decir, yo tengo un sensor para medir H1, quiero diseñar un observador para estimar H2. O bien, tengo un sensor en H2 y lo quiero utilizar para estimar H1. Eso es lo que en mente es el concepto más general que tenemos de un observador. Pero no precisamente, un observador puede ser utilizado también para estimar parámetros. Por ejemplo, yo puedo diseñar un observador para estimar la apertura de la válvula número 1, es decir, R1. ¿Sí? Vamos a suponer que esto no es una válvula, sino es un conducto. Y yo quiero saber el momento en que ese conducto se empieza a obstruir. Entonces, me interesaría saber, por ejemplo, R1 cómo cambia con el paso del tiempo. En concreto, entonces, con tu pregunta, para determinar cuál es la salida de un sistema, es lo que tú estás midiendo. ¿Sí? Ahora, es muy distinto a que si tú quieres diseñar un observador para estimar ciertos estados, entonces tú debes decir, para que yo pueda estimar esos estados que no conozco, ¿qué es lo que debo medir? Entonces sí, tú tendrías que ver cuál es la salida más adecuada que te conviene para que se cumplan las propiedades de observabilidad y poder llevar a cabo tu estimación que deseas. Ok, No sé muchas si me gracias, explico, doctor. o a lo Sí, mejor doctor. me hice bolas yo solo. No. Gracias, doctor. Gracias. Ok. Y sí, de nada. En cualquier momento pueden preguntar ahí con Ronay. Yo, lo que gusten pueden preguntar. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo sencillo de modelado. Es un circuito RLC en serie, ¿sí? R es, digamos, esta resistencia. Aquí, no sé por qué tomé este circuito por ahí, seguramente de internet, donde la bobina la representan como si fuera una resistencia. Pero bueno, esta es la inductancia, ¿sí? Esta es la resistencia y este es el capacitor. Típicamente nos dicen, las variables de estado son
depende del número de componentes dinámicos que tengas. En este caso, pues el voltaje en el capacitor y la corriente en la bobina. Y las dos ecuaciones diferenciales pues parten precisamente de la ecuación del capacitor, es la primera. Recuerden que la voy a poner por aquí abajo. A ver, déjenme abrir mi archivo de Word, que anda por ahí. Creo que la regué. Otra vez. Ahí está. Lo que no encuentro es cómo reducir la pantalla que está en pantalla completa. Creo que es control L, a ver. Ahí está. Entonces voy a ir aquí al archivo en Word. Acá. Aquí abajito. Entonces, tenemos aquí el circuito RLC. Aquí lo voy a dibujar de manera correcta. Este para mí es R. Para mí esta es la bobina. L. Bueno, me hubiera gustado más el capacitor acá, pero bueno, no importa. Y el capacitor C. A lo mejor si anda por aquí Jesús Mina me va a recriminar, así que lo voy a dibujar mejor como... Así como más típicamente podemos, así, ¿no? Da lo mismo. Entonces aquí tenemos el capacitor. Vamos a suponer que lo que yo mido es el voltaje del capacitor. Esta es la salida, ¿no? Este es el voltaje de alimentación. Y fíjense cómo las dos ecuaciones parten de las ecuaciones básicas que vimos al inicio. Esa es la corriente en el capacitor. Quedamos que las variables de estado son, vamos a ponernos por acá. Mi primera variable de estado va a ser el voltaje en el capacitor. Y mi segunda variable de estado va a ser la corriente en la bobina. Y L. Entonces aquí tengo la primera. Despejo el voltaje en el capacitor. Y resulta que la corriente a través del capacitor, como es un circuito serie, pues la reemplazo por IL. Y ya tenemos aquí la primera ecuación diferencial, que está en función de los estados. En este caso, este es X1 y este es X2. ¿Sí? Cuando una ecuación diferencial está en función de los estados y de la entrada, ahí termina, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera ecuación diferencial. Vamos a poner aquí ecuación 1. Eso es 1, ¿eh? 1. La segunda ecuación diferencial, L de I, es el voltaje en la bobina. Y de ahí sale, ¿verdad? Aquí tenemos X2. Y este no es un estado. DL no es ninguna de las dos variables de estado. Hay que reemplazar esta. Pero primero voy a despejar la derivada, que es lo que me interesa. Y como el voltaje en el capacitor, perdón, en la bobina no me interesa porque no es variable de estado, la reemplazo. Si vemos aquí los voltajes de esta malla, pues el voltaje en la bobina es igual a el voltaje de entrada menos el voltaje en la resistencia menos el voltaje en el capacitor. Ya la reemplacé. El voltaje de entrada está bien, porque es la entrada del sistema. Voltaje en la resistencia no debe ir porque no es ni estado ni entrada. Y este está bien porque es el estado 1. Así que reemplazo el voltaje en la resistencia. Y quedaría 1 entre L, B, I. Aquí lo voy a poner de una vez separado. Voltaje en la resistencia, pues ley de Ohm. Que sería I por R, ¿verdad? Y de una vez pongo IL por R. I por R, ¿verdad?
La corriente es la de la bobina. Menos 1 entre L por el voltaje del capacitor. Así que ya tengo aquí la segunda ecuación diferencial, que le voy a escribir ya en forma de espacio de estados. Primero pongo x2 punto, luego pongo x1 punto, que sería esta. Menos 1 entre L por BC. Menos R entre L por IL. Más 1 entre L por DI. Esa sería mi ecuación diferencial número 2. Entonces vean cómo partimos. Para las dos ecuaciones diferenciales, pues partimos de las ecuaciones básicas. La ecuación de la bobina. Perdón, y aquí arriba, la ecuación del capacitor. Simplemente lo que tienen que hacer es ir reemplazando las variables que no pertenecen a los estados, ni son entradas, y hasta que lo tengan únicamente con estados y entradas, ya terminamos. Muy fácil. Entonces lo que vemos acá. Aquí están las dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y lo que dijimos es que lo que queremos medir es el voltaje del capacitor. Así que nuestra salida es X1. ¿Verdad? Ya en forma matricial, esas dos ecuaciones diferenciales las tenemos aquí, en forma de un sistema LTI, que es X punto igual a A por X más B por U, y la salida que es X1. Entonces vean, la primera ecuación diferencial es 1 entre C por X2, que es esta. Al multiplicar este por este, acuérdense que este es el vector X1, X2. Sería entonces 1 entre C por X2 más 0U, y no hay nada. La segunda ecuación diferencial, menos 1 entre L por X1, que es este, menos R entre L por X2, más 1 entre L por el voltaje de alimentación. ¿Alguna pregunta? Ya tenemos ahí dos ejemplos de modelado, dos ejemplos LPIs de segundo orden. Uno hidráulico y otro electrónico. Bueno, eléctrico. No sé si tengan alguna pregunta. Ya te veo, sabía que te estás durmiendo. No sé por qué sospecho que estás durmiendo. ¿No hay preguntas, doctor? No hay. Ay, ok, perfecto. Entonces seguimos. Bueno. Tenemos una pregunta por ahí. A ver, sí. Vieron ahí, dime. ¿Por qué X y 1 tienen símbolos de vector? ¿Aquí? ¿En esta ecuación? Ok. Es que, bueno, el símbolo de vector pues sería la flechita, ¿no? Simplemente es por, voy a regresar acá. Al Word que tenía por aquí. Simplemente simplificación de notación. ¿Sí? Aquí la primera ecuación diferencial, esta, considerando que BC es X1 y 2 es X2, la voy a escribir aquí como X1 punto es igual a 1 entre C por I2, que para mí es... es esta, ¿no? ¿Dónde está la ecuación? La ecuación 1 aquí está. Es IL. Yo no sé por qué hice 2 ahí. IL. IL es X2. Y la segunda ecuación diferencial, que es esta que está aquí en 2, la vamos a escribir así. Eso de la notación de vector depende mucho de la literatura, digamos, de la formalidad que le quieran poner. Muchas veces se hace simplemente para... Ahí está. Perdón, este es U. Déjame aquí. No me gusta borrar porque es mucho circo aquí en... Mucho circo aquí en el electrónico. Si fuera pizarrón, pues sería más fácil. Esa es una U. Está medio rara, pero es una U. Bueno, entonces, lo correcto, bueno, no lo correcto, sino digamos de manera extendida, vamos a llamarla así, esa sería nuestra expresión matricial, ¿no?
Aquí tenemos una matriz A. Y aquí tenemos nuestros vectores, X1 y X2. Aquí tenemos una matriz B. Y aquí tenemos una U. Porque solamente es una sola U. Entonces aquí tenemos 0, 1 entre C para la primera ecuación. Al multiplicar este por este nos queda el término de arriba. Y aquí abajo al multiplicar menos 1 entre L por X1, menos R entre L por X2. Arriba no hay entrada en la ecuación de arriba y abajo tenemos 1 entre L. Entonces, este vector de aquí, ¿sí? Depende, ¿verdad? Del autor. ¿Cómo se llama? En la escuela nos enseñan a que arriba tendríamos que tener una flechita, ¿no? Para que decir que es un vector y un punto, ¿ya? Porque este es un vector, una derivada de un vector. Aquí, ¿quién sabe por qué se me borra? ¿Sí? Esta matriz A. Después, este es un vector X, ¿no? Es un vector porque tiene dos elementos. Más una matriz B y una U. Pero simplemente cuando nosotros ponemos, si nosotros lo ponemos así nada más, ¿sí? Es una manera simple de simplificar. Solamente simplificar la notación. Como X, cuando lo utilizamos con un subíndice, se refiere a un solo elemento, pero si lo ponemos así y lo queremos formalizar, tendríamos que decir que X pertenece al espacio R2. Y con eso, con esta definición de aquí, nos podemos evitar poner la flecha, ¿verdad? Ahora, la U, como es una sola, podemos poner como notación, pues que es una sola, ¿no? Así que R es un número real y la X es un vector de dos elementos. ¿Okay? Es justo lo que quería comentarles en la siguiente lámina, que es, creo que esa no es. Es esta. ¿Sí? No sé si es adecuada la respuesta. Adelante, doctor. Ok. Entonces, vean la forma general. Aquí los términos que están en negro son los que hemos visto, ¿sí? Pero este último término no ha aparecido en acción. Raras veces aparece en acción, ¿verdad? Es como, digamos, a veces el malo de la película porque es una señal que influye directamente en la salida, ¿verdad? De manera proporcional, que es la matriz D. Pero bueno, este tipo de modelos matemáticos, esa es la forma general de un sistema lineal y variable en el tiempo, ¿sí? Nosotros vimos cómo calcular la parte negrita, ¿sí? Pero hay algunos circuitos que tienen este término de acá, como el corazón que tenemos ahí arriba. Ahorita lo vamos a ver por qué. Van a ver que sí. Bueno, esta representación se conoce como espacio de estados. ¿Por qué se conoce como espacio de estados? Porque si ven aquí en esta gráfica, en el eje de las X podemos representar el estado 1 y el estado 2 cuando tenemos solamente dos estados. Voy a regresar a mi simulación, a mi simulador. Ahí está. Esta gráfica que vemos aquí, voy a volver a simular como teníamos con 1000. En esta gráfica de aquí, en el eje de las ordenadas, tenemos el tiempo. Es decir, es una gráfica que se mueve conforme se mueve el tiempo, ¿verdad? Bueno, gráfica temporal, o sea, lo que está pasando con respecto al tiempo. Y en el eje de las abscisas, perdón, de las ordenadas, esas son las abscisas. En el eje de las ordenadas tenemos el nivel en el tanque. Pero nosotros podemos verlo de otra manera. Vamos a verlo. Así.
¿sí? Esta ecuación que tenemos, perdón, esta gráfica que tenemos acá, si se dan cuenta, lo que grafiqué fue, esta no es, así es esta. Estamos graficando X1 contra X2, ¿sí? X1 contra X2. Es decir, el eje de las X es el nivel en el tanque 1 y en el eje de las Y es el nivel. Por ahí se abrió el micrófono. Por favor, cierren la condición inicial, sí, la condición inicial es esta, ¿sí? 0, 0, los dos tanques están en 0, y conforme avanza la simulación, aquí no aparece el tiempo por ningún lado, sino como conforme avanza la simulación, entonces llegamos a este punto, que es el punto en el cual se equilibra el sistema. Si nosotros continuamos la simulación, quizás se va a detener a lo mejor por aquí. Es decir, ese sería el punto de equilibrio para esa entrada en particular. Esta gráfica es el espacio de los estados, o sea, cómo se van moviendo los estados conforme transcurre el tiempo. Quizá no sea tan, digamos, tan bonita esta gráfica. Cuando veamos otro tipo de sistemas vamos a ver otro tipo de comportamientos, pero esta es una gráfica que yo estoy graficando en el espacio de estados, es decir, aquí tenemos, es el espacio R2. En el eje de las X tengo X1 y en el eje de las Y tengo X2. Voy a repetir la simulación. Suponiendo que el nivel en el tanque 1 tenemos 5 centímetros y el nivel en el tanque 2 tenemos 6 centímetros. Y no alimentamos nada, ¿sí? No vamos a alimentar nada. Entonces tengo dos tanques, uno que está lleno a 5 centímetros, bueno, a 5 centímetros, el otro está lleno a 6 centímetros. Voy a recortar la simulación porque yo sospecho que eso va a ser muy rápido. Vamos a dejar 25 segundos nada más de simulación. Y vamos a ver aquí qué pasa en los estados nada más. Ya se me ocultó mi gráfica. Ahí está. Es esta. Observen ahora cómo la gráfica está al revés. X1 son 5 centímetros el tanque 1. X2 son los 6 centímetros el tanque 2. Y ahora la gráfica viene al revés. No quiere decir que va al revés en el tiempo, ¿verdad? Es lógico que lo que debe suceder sin ningún flujo de nivel es que esta curva llegue a 0. Entonces nos falta tiempo de simulación. Vamos a incrementar el tiempo de simulación. Le vamos a dejar los 250 que teníamos. Volvemos a graficar. Ahí está, ¿verdad? Aquí vemos el comportamiento en el espacio de estados, como para esta condición inicial, ¿sí? Los tanques se empiezan a vaciar. Es decir, no sé cuánto tiempo ha transcurrido aquí, pero en este punto, un tanque se encuentra a 26 centímetros de nivel, el 1, y el 2 se encuentra a 5 centímetros de su nivel, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llegan a 0. Fíjense, aquí no llega a 0 porque falta simulación. Las resistencias son muy grandes. Quiere decir que los orificios son pequeños. No llega a 0, pero bueno, tiene que llegar a 0, ¿no? Cuando tenemos una gráfica como esta, para todos los sistemas dinámicos lineales, los sistemas LTI que no tienen entrada, e iniciamos en una condición inicial distinta de 0, el único punto de equilibrio que existe para los sistemas lineales es el origen, es decir, todos van a converger a 0. ¿Sí? Entonces, repito otra vez. Si tenemos un sistema lineal o LTI sin entrada, si el sistema es estable, ¿sí? No importa en cualquier condición inicial que yo inicie, si el sistema es estable, el único punto de equilibrio va a ser el origen, es decir, va a tender a 0, como en este caso. Lo mismo podemos hacer con las resistencias y el capacitor. Es lógico, si nosotros tenemos, por ejemplo, el circuito RLC y en vez de tenemos conectada una carga, en el momento que yo elimino la alimentación, ¿sí? Tanto la corriente como el voltaje del capacitor van a caer a 0.
debido a que está consumiéndolo una carga. Regresamos a las gráficas, perdón, aquí en la Entonces, eso es lo que vemos en un espacio de estados, ¿sí? Podemos ver las trayectorias de los dos variables de estado conforme transcurre el tiempo. En este ejemplo estamos viendo solamente estados en R2. Bueno, esa representación de sistemas lineales, pues como su nombre lo dice, ¿no? Son sistemas que se pueden representar en esta forma matricial. Pero va a haber algunos ejemplos en que no podamos representarlo de esta forma matricial y tengamos que recurrir a otros tipos de representaciones, ¿sí? Una forma general de los sistemas no lineales es esta, es la forma más general que pueda haber. Y para esta representación, pues existen innumerables representaciones, los sistemas afines al control, afines a los estados, bilineales, incluso un sistema lineal cualquiera puede caer en esta representación. Esa es una representación muy general de los sistemas no lineales. Esta otra representación que tenemos acá es un sistema, si se dan cuenta, la estructura es muy similar. Bueno, es exactamente, la estructura es la misma que esta, ¿sí? Pero en la matriz A, en la matriz B, C y D, puede ser cualquiera de ellas, o todas, o solamente algunas, tenemos algún parámetro que está variando. Este tipo de sistemas se conocen como sistemas lineales de parámetros variables, o LPB. Entonces, eso es un sistema LPB, ¿sí? Es una clase de sistema no lineal. ¿Por qué? Porque, digamos, el comportamiento de la estructura que tiene, ¿sí? Es decir, la dependencia que tiene con respecto a los estados es lineal, pero aquí dentro de la matriz A tenemos comportamientos que pueden variar dependiendo del valor del parámetro. Vamos a suponer en ese circuito RLC que esa resistencia fuera variable. ¿Sí? Vamos a suponer que en el circuito esta resistencia es una fotorresistencia que se activa con la luz del sol, ¿sí? Que se incrementa cuando es de noche, que la resistencia disminuye cuando es de día. Entonces, esta resistencia tendría ciertas variaciones y esas variaciones harían que este parámetro de aquí variara dentro de en la matriz y las propiedades dinámicas pues se modificarían. Se modificarían porque pues los polos de la matriz se van a mover. ¿Sí? Se van a mover en función de cómo se mueve la resistencia. Eso sería un ejemplo de un sistema lineal de parámetros variables como este. No sé si ahí tengan alguna pregunta. Doctor Onay. ¿Preguntas? Aquí tenemos una pregunta de Alfredo, que nos pregunta, aparte del punto de equilibrio, ¿qué otra información podría darme el graficar los estados? Además de que puedo ver el punto de equilibrio. Bueno, eso depende del tipo de sistema. Si nuestro sistema es no lineal, podemos tener múltiples puntos de equilibrio. Algunos de esos puntos de equilibrio pueden ser estables. Algunos de esos puntos de equilibrio pueden ser inestables. En el caso de los sistemas LTIs, solamente existe un solo punto de equilibrio, si es estable, y ese punto de equilibrio pues es el origen. Vamos a ver aquí por qué. A ver. Vamos a tomar como ejemplo este sistema. Para analizar la estabilidad de un sistema sin control, ¿no? Normalmente se omite este término. El término BU se omite. ¿Por qué se omite? Porque la dinámica del sistema únicamente está dada por esta parte digamos, del sistema dinámico. Es decir, la estabilidad del sistema depende de los valores propios de la matriz A. Eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Que de esto depende la estabilidad de esta matriz, es decir, de los polos que tenemos en esta matriz. ¿Por qué no se considera esto para la estabilidad? Porque si el sistema es inestable, a través de ciertas señales de control podemos, vamos a llamarla así, cerrar el lazo y conseguir la estabilidad. Por lo pronto vamos a omitir esto de ahí,
¿Sí? Supongamos que no hay control, no hay entrada, únicamente vamos a trabajar con con esta ecuación matricial. Entonces, me voy. Aquí al archivo de Word. Aquí, donde están las ecuaciones. Bueno, aquí está. Vamos a trabajar con el sistema eléctrico. Entonces, aquí la primera ecuación, en esta segunda ecuación, quedamos en que eliminamos la U, ¿verdad? Entonces, x1 punto es igual a 1 entre c por x2. Y x2 punto es igual a 1 entre L menos 1 entre L por x1 menos R sobre R por x2. Y no tomamos en cuenta el segundo término, este término de aquí, la entrada, para analizar estabilidad. Bueno, ¿dónde está el punto de equilibrio? ¿Qué es un punto de equilibrio? Un punto de equilibrio es cuando digamos, los estados se mantienen sin cambio, es decir, ya no hay variación. Lo podemos ver en la simulación. Aquí, ¿verdad? Iniciamos, voy a ponerle más tiempo de simulación porque ya vi que hace falta. Entonces tenemos que el nivel en el tanque 1 son 5 centímetros, en el tanque 2 son 6 centímetros, no hay señal de entrada, simulamos y graficamos con respecto al tiempo. Entonces vean, con respecto al tiempo, el nivel en el tanque 1 tiene variación, va descendiendo el nivel, ¿sí? Hasta que se hace cero. El segundo tanque igual se empieza a vaciar desde los 6 centímetros hasta que se hace cero, ¿sí? ¿Dónde vemos que no existe más variación de los estados? Pues prácticamente a partir de 250 en el tanque 1 ya no hay variación, ¿sí? Y después de los 300 se ve que en el tanque 2 no hay variación. Si no hay variación, eso quiere decir que las derivadas son cero, ¿sí? Porque se convierte en una constante. Entonces, x1 se convierte en una constante, por lo tanto, si es constante, su derivada es cero. Así que esto lo igualamos a cero, esto lo igualamos a cero, y con eso calculamos el punto de equilibrio. Al despejar de esta ecuación x2, dice 1 entre c por x2 igual a 0, implica que x2 es igual a 0. Si reemplazamos x2 en esta ecuación, esta se cancela, y nos queda que menos 1 entre L por x1 es 0, y eso implica entonces que x1 también es 0. Y ese es el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Cómo calculamos el punto de equilibrio entonces? Las ecuaciones dinámicas las igualamos a 0 y encontramos el punto de equilibrio. Si nosotros quisiéramos encontrar el punto de equilibrio del sistema cuando existe entrada, o sea, cuando existe una entrada, por ejemplo, la de el QI, pues podemos hacer lo mismo. Si aquí nosotros reemplazamos la entrada, igualamos las ecuaciones a 0 y ponemos que en nuestra entrada tenemos 5.5 por 10 a la menos 5 metros por segundo cuadrado, al momento que nosotros calculemos los valores, nos va a dar el punto de equilibrio para ese flujo. Pero a lo que yo quería llegar en este ejemplo es que cualquier sistema LTI, ¿sí? Cualquier sistema LTI, ¿sí? Tiene un solo punto de equilibrio, uno solo, y ese punto de equilibrio siempre es el origen. Aquí le voy a poner aquí un asterisquito, que es x1 en el equilibrio. Y aquí lo vemos, por ejemplo. Si hacen la misma operación para el... bueno, eso es considerando que no hay entrada, Si hacen la misma operación para el sistema de dos tanques, van a ver que el punto de equilibrio también es 0, 0. Entonces, la respuesta, ¿qué información podemos ver? Pues podemos ver, como aquí lo vemos en esta gráfica, la trayectoria de los estados. Aquí, ¿verdad?
En este caso va en esta dirección, ¿sí? Vemos que converge hacia el punto de equilibrio que es 0, 0. Y en los sistemas LTI quizá no sea tan interesante, ver digamos, el punto de equilibrio, porque sabemos que solamente es 1. Pero cuando vemos los sistemas no lineales, vemos otro tipo de comportamientos en los diagramas, en esos diagramas de, digamos, de espacio de estados. Vemos algunas espirales que van hacia adentro, ¿sí, no? Entonces vemos que el comportamiento es oscilatorio. Vemos espirales hacia afuera, ¿sí? Que son comportamientos oscilatorios inestables. Vemos que todas las trayectorias convergen hacia un punto. Tenemos puntos, digamos que los puntos de equilibrio convergen hacia un punto. Múltiples puntos de equilibrio. Podemos ver puntos silla, ¿verdad? También, que son puntos de equilibrio que también son inestables, entre otros. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver eso, ¿no? Digamos, el comportamiento dinámico de los sistemas. Sobre todo, los sistemas no lineales. En los lineales, pues vemos simplemente que si es estable, todas las trayectorias van a converger. Observen,